Existen documentos que gobiernos prefieren que nunca lleguen a manos de periodistas, comunicaciones interceptadas que revelan amenazas tan graves que su sola existencia pública podría desestabilizar un país, mensajes que cruzan líneas que ninguna organización criminal en México había cruzado antes, y que fuerzan a cuestionarse si todavía existe distinción clara entre crimen organizado y terrorismo político. Según múltiples fuentes de inteligencia que han hablado bajo condición de anonimato por temor a represalias, uno de esos documentos llegó al escritorio de asesores de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las primeras horas del lunes 23 de febrero de 2026, apenas 18 horas después de que Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fuera abatido en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, y lo que ese documento supuestamente contenía no era una demanda de dinero, ni una solicitud de liberación de prisioneros, ni una petición de cesación de operativos, sino algo mucho más directo y personal: la advertencia explícita de que la presidenta de México había cruzado una línea que el cártel Jalisco Nueva Generación no permitiría cruzar impunemente, y que las consecuencias de haber autorizado el operativo que resultó en la muerte de su fundador serían pagadas mediante violencia que no se dirigiría contra instalaciones militares o policiales, sino contra el símbolo máximo del Estado mexicano, la persona que ocupa Palacio Nacional. La amenaza, según fuentes que afirman haber visto la transcripción de la comunicación interceptada, no venía firmada con un nombre específico porque la estructura descentralizada del CHTNG Post-Mencho hacía difícil identificar quién exactamente tenía autoridad para hablar en nombre de la organización completa, pero el análisis de inteligencia habría identificado que el mensaje se originó en Jalisco y fue distribuido simultáneamente a células del cártel en 8 estados, mediante canales encriptados que normalmente se usan para coordinar operaciones logísticas de tráfico de drogas, sugiriendo que la amenaza no era una iniciativa de un comandante individual, sino una decisión coordinada del liderazgo colectivo que estaba emergiendo para llenar el vacío dejado por la muerte del Mencho. El lenguaje usado en el mensaje, según fuentes, era específico y técnicamente detallado, de forma que demostraba un conocimiento inquietante sobre los movimientos de la presidenta, los protocolos de seguridad que rodean los desplazamientos presidenciales y las vulnerabilidades potenciales en la cadena de personas que tienen acceso a la agenda y ubicaciones de la primera mandataria, conocimiento que solo podría venir de una infiltración dentro de círculos de gobierno o de una vigilancia sostenida que los servicios de inteligencia mexicanos supuestamente no habían detectado. Y lo más alarmante, según el análisis que habría circulado entre asesores de seguridad nacional en las horas siguientes, no era solo el contenido de la amenaza, sino el contexto en que llegó. Porque el CJNG simultáneamente estaba ejecutando una campaña de violencia coordinada en respuesta a la muerte del Mencho, demostrando una capacidad operativa de paralizar ciudades, cerrar aeropuertos e incendiar negocios en múltiples estados, lo cual convertía la amenaza contra la presidenta no en una advertencia vacía de una organización debilitada, sino en una promesa creíble de un grupo que acababa de demostrar públicamente que podía ejecutar operaciones complejas a escala nacional pese a la pérdida de su líder fundador. Y esa combinación de amenaza específica más demostración de capacidad operativa habría generado un debate urgente entre asesores presidenciales sobre cómo responder a una situación sin precedentes en la historia moderna de México. Una organización criminal, amenazando directamente a la jefe de Estado, con un nivel de especificidad que sugería una intención seria, más que una postura intimidatoria. La pregunta que nadie en los círculos de seguridad nacional quería articular públicamente, pero que todos estaban considerando en reuniones clasificadas, era brutalmente simple. ¿Qué hace un gobierno democrático cuando una organización criminal, con recursos de miles de millones, con un ejército privado de miles de sicarios, con presencia en la mayoría del territorio nacional, decide que la presidenta es un objetivo legítimo de represalia
por acciones de las fuerzas de seguridad? Para entender por qué la amenaza supuesta contra la presidenta Sheinbaum sería tan significativa históricamente, necesitamos el contexto de cómo los cárteles mexicanos tradicionalmente han interactuado con el poder político máximo del país y reconocer que esa interacción ha seguido códigos no escritos que ambos lados generalmente han respetado por razones de interés mutuo. Durante décadas de existencia del narcotráfico organizado en México, desde los años 70, cuando los primeros cárteles importantes emergieron en Sinaloa y Guadalajara, hasta el presente, ha existido un entendimiento tácito entre criminales de alto nivel y autoridades políticas de más alto rango, que la violencia directa contra presidentes, secretarios de Estado o familia inmediata de líderes políticos nacionales era una línea que no se cruzaba, porque cruzarla generaría una respuesta del Estado tan masiva y sostenida que haría imposible continuar las operaciones lucrativas de narcotráfico, y porque los líderes de cárteles, por criminales que fueran, generalmente entendían que su negocio dependía de cierto nivel de estabilidad institucional que colapsaría si México descendiera a la violencia política abierta tipo Colombia en los años 80. Ese entendimiento no era moral, era pragmático. Los cárteles mataban periodistas, alcaldes, policías, jueces, candidatos políticos locales, incluso ocasionalmente gobernadores. Pero la Presidenta de la República permanecía fuera de los límites implícitos porque matar o amenazar seriamente a la Presidente cruzaría un umbral que convertiría el narcotráfico de un problema de seguridad pública que el gobierno maneja, con recursos limitados, a una amenaza existencial al Estado que requeriría la movilización de todo el aparato gubernamental para eliminar, incluyendo la potencial intervención directa de Estados Unidos que nunca permitiría que México descendiera al caos tipo Estado fallido en su frontera sur. Colombia aprendió esa lección dolorosamente en los años 80 y 90, cuando Pablo Escobar y el cártel de Medellín decidieron pelear una guerra abierta contra el Estado colombiano, asesinando candidatos presidenciales, ministros de justicia, destruyendo edificios gubernamentales con bombas. La respuesta fue eventualmente la destrucción completa del cártel de Medellín mediante una cooperación masiva entre el gobierno colombiano, la DEA, y fuerzas especiales estadounidenses que dedicaron recursos prácticamente ilimitados a cazar a Escobar, hasta que fue muerto en 1993, y esa lección histórica había sido estudiada cuidadosamente por los narcotraficantes mexicanos, que generalmente habían elegido la ruta más pragmática de corrupción selectiva y violencia contenida en lugar de confrontación total. Pero según el análisis de inteligencia que habría circulado en las horas después de la muerte del Mencho, el CJNG, bajo el liderazgo emergente post-Mencho, podría estar calculando la ecuación de forma diferente, razonando que la muerte del fundador había cambiado fundamentalmente la dinámica de forma que hacía la confrontación directa con el Estado inevitable de todas formas, y que amenazar a la presidenta era una forma de establecer que el nuevo liderazgo del cártel no sería intimidado por la muerte del Mencho, sino que respondería con una escalada que demostraría que la organización permanecía tan peligrosa, como siempre, quizás más porque tenía menos que perder con el fundador ya muerto y una estructura de liderazgo colectivo que hacía decisiones sin las restricciones que un líder único carismático podría haber impuesto. La primera amenaza específica, según una reconstrucción basada en entrevistas con fuentes de inteligencia que hablaron bajo estricta condición de anonimato, habría llegado no como un mensaje directo enviado a presidencia, sino como un narcomensaje interceptado por el Centro Nacional de Inteligencia en una comunicación entre células de CJNG que aparentemente no sabían que la frecuencia estaba siendo monitoreada, y el contenido habría sido suficientemente alarmante que fue escalado inmediatamente al director del CNI, quien habría tomado la decisión de informar personalmente a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien a su vez habría llevado la información a la presidenta Sheinbaum
en una reunión de emergencia convocada en las primeras horas del lunes 23 de febrero, mientras la violencia post-Mencho todavía se desarrollaba en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros. El mensaje interceptado, según fuentes, habría contenido una instrucción de un comandante regional de CJNG a operadores de una célula en Ciudad de México, ordenándoles identificar patrones de movimiento del objetivo principal, usando una frase que el análisis de inteligencia habría interpretado como código para la presidenta, porque el contexto de la conversación incluía referencias a Palacio y eventos públicos programados para esta semana, y porque el mismo comandante habría enviado un mensaje subsecuente especificando que la información recopilada debía incluir rutas usadas para desplazamientos no oficiales, identificación de vehículos de escolta y protocolos de seguridad observables. El tipo de inteligencia, que solo sería relevante si el objetivo fuera atacar a alguien con protección de seguridad presidencial. Lo que hacía la interceptación particularmente inquietante, según fuentes, no era solo que el CJNG aparentemente estaba considerando algún tipo de acción contra la presidenta, sino el nivel de profesionalismo que las instrucciones sugerían. Porque el lenguaje usado no era el de sicarios de nivel bajo discutiendo un secuestro o asesinato impulsivo, sino el de operadores siguiendo un protocolo estructurado de recopilación de inteligencia, sugiriendo que si el CJNG estaba realmente planeando algo contra la presidenta, no sería un ataque oportunista, sino una operación cuidadosamente preparada, que aprovecharía información detallada sobre vulnerabilidades en la seguridad presidencial. El análisis subsecuente de inteligencia habría identificado que la célula de CJNG, operando en Ciudad de México que recibió las instrucciones, era un grupo que previamente había sido vinculado con secuestros de alto perfil y extorsiones de empresarios, demostrando capacidad de ejecutar operaciones complejas en la capital, bajo la vigilancia de múltiples agencias de seguridad, y que el comandante que dio las órdenes era una figura de nivel medio-alto en la jerarquía de CJNG, que reportaba directamente a uno de los líderes regionales que estaban emergiendo como parte del liderazgo colectivo, post-Mencho, sugiriendo que la orden no venía de una célula operando independientemente sino de la estructura de comando que tenía autoridad para comprometer recursos significativos a la operación. Pero lo más alarmante de todo, según fuentes, fue el análisis del timeline, porque las instrucciones habrían sido enviadas apenas 12 horas después de la muerte del Mencho, sugiriendo que la orden de recopilar inteligencia sobre los movimientos de la presidenta no fue una decisión reactiva tomada en el calor del momento después del operativo en Tapalpa, sino que podría haber sido parte de un plan de contingencia preparado con anticipación. Un plan que el CJNG activaría automáticamente si el Mencho era capturado o muerto, lo cual implicaba un nivel de preparación organizacional que era aterrador porque sugería que el cártel había contemplado específicamente el escenario de amenazar o atacar a la presidente como una respuesta posible a la decapitación de su perso, liderazgo, y había desarrollado protocolos para esa contingencia antes de que fuera necesaria. Ese nivel de preparación planteaba preguntas inquietantes sobre cuánto sabía el CJNG sobre el operativo que resultó en la muerte del Mencho, y si la organización había sido capaz de anticipar con suficiente precisión que las autoridades mexicanas estaban cerca de localizarlo, lo cual solo sería posible si tuvieran fuentes de inteligencia dentro de agencias gubernamentales, proporcionando advertencias avanzadas, y esa posibilidad de infiltración en niveles altos del gobierno habría sido lo que generó un segundo nivel de preocupación entre los asesores de seguridad presidencial. Porque si el CJNG tenía la capacidad de obtener información sobre operativos de alto nivel dirigidos contra su liderazgo,
Entonces, el razonamiento lógico sugería que también podrían tener la capacidad de obtener información sobre la seguridad presidencial, un acceso que convertiría la amenaza de abstracta a concreta, de postura intimidatoria, a peligro real que requería una respuesta operativa inmediata. Y esa respuesta, según fuentes familiarizadas con las decisiones tomadas en las horas siguientes a la interceptación de la amenaza, habría incluido varios componentes que reflejaban la seriedad con que la amenaza estaba siendo tratada. Una revisión completa del personal con acceso a la agenda presidencial para identificar posibles infiltrados de CJNG, cambios en los protocolos de seguridad, incluyendo las rutas usadas para los desplazamientos presidenciales y los procedimientos para eventos públicos, un incremento en el número de agentes del Estado Mayor Presidencial asignados a la protección directa de la presidenta, y una coordinación estrecha con la inteligencia estadounidense para obtener acceso a capacidades de vigilancia técnica que México no posee independientemente, particularmente el rastreo de comunicaciones encriptadas que el CJNG usa para coordinar operaciones. Pero todas esas medidas, por comprensivas que fueran, enfrentaban una limitación fundamental: que proteger a la presidente de una nación de más de 130 millones de personas, que tiene que hacer apariciones públicas regularmente, que viaja constantemente a través del territorio nacional, que no puede operar desde un búnker fortificado sin perder legitimidad democrática, es una tarea extraordinariamente difícil cuando la amenaza viene de una organización criminal con recursos masivos, con presencia en la mayoría del país, con capacidad demostrada de ejecutar operaciones violentas coordinadas y con una aparente disposición de cruzar líneas que los narcotraficantes mexicanos tradicionalmente no habían cruzado. Y esa dificultad habría sido exacerbada por la realidad política de que la amenaza no podía ser hecha pública sin generar pánico, sin revelar al CJNG exactamente qué inteligencia el gobierno había interceptado y potencialmente comprometer fuentes y métodos de recopilación, sin crear una situación donde la presidenta tendría que cancelar eventos públicos de una forma que comunicaría la imagen de un gobierno intimidado por criminales, una imagen que sería políticamente devastadora y que daría al CJNG exactamente el tipo de victoria simbólica que parecían estar buscando. Entonces la decisión habría sido tomada, según fuentes, de mantener la amenaza clasificada al nivel más alto, compartida solo con el círculo más pequeño de asesores de seguridad y con los líderes de agencias de inteligencia directamente responsables de proteger a la presidenta, mientras públicamente el gobierno continuaba la narrativa de que el operativo contra el Mencho había sido una victoria importante y que la violencia subsecuente del CJNG era un espasmo de una organización debilitada más que una demostración de fuerza continuada. Pero esa narrativa pública habría sido contradicha por las acciones concretas que el gobierno estaba tomando en privado, acciones que los observadores atentos podrían haber notado como señales de que algo más estaba ocurriendo detrás de escenas. La cancelación sin explicación de un viaje presidencial programado a Michoacán, que habría puesto a Sheinbaum en territorio donde el CJNG tiene una presencia fuerte, cambios de último minuto en las rutas usadas para desplazamientos dentro de Ciudad de México, la ausencia notable de la presidenta en eventos públicos que normalmente habría atendido durante la jornada crítica después de la muerte del Mencho. Y según fuentes de inteligencia, esas precauciones no eran una exageración paranoica, sino una respuesta proporcionada a una amenaza que el análisis subsecuente habría identificado como crecientemente específica, porque las interceptaciones adicionales en las horas siguientes habrían revelado que la célula de CJNG en Ciudad de México no solo había recibido instrucciones de recopilar inteligencia, sino que aparentemente estaba recibiendo recursos para una operación que los comandantes describían en comunicaciones interceptadas,
usando un lenguaje codificado que los analistas interpretaban como preparación para acción directa en lugar de simple vigilancia. Y entonces llegó un segundo tipo de amenaza, esta más pública y diseñada aparentemente no para atacar físicamente a la presidenta, sino para atacar políticamente su legitimidad y capacidad de gobernar, una amenaza que tomaría la forma de narcomensajes, distribuidos en redes sociales supuestamente por el CNJ, que contenían afirmaciones explosivas sobre corrupción dentro del gobierno de Sheinbaum, afirmaciones que si fueran ciertas, representarían un escándalo masivo, y que si fueran falsas, representarían una campaña de desinformación sofisticada, diseñada para debilitar la presidencia desde dentro mediante la erosión de la confianza pública. Los mensajes, que comenzaron a aparecer en canales de Telegram y cuentas de X vinculadas con el CNJ aproximadamente 48 horas después de la muerte del Mencho, según el análisis de fuentes que monitorean las comunicaciones de cárteles, habrían afirmado que el gobierno de Sheinbaum había estado en contacto directo con el liderazgo de CJNG antes del operativo en Tapalpa, que ese contacto había incluido negociaciones sobre términos de cómo la guerra contra el narcotráfico sería peleada durante su sexenio, y que la muerte del Mencho había violado acuerdos que supuestamente habían sido alcanzados sobre qué líderes de cártel serían objetivos y cuáles serían dejados operar con interferencia mínima a cambio de mantener la violencia contra civiles por debajo de ciertos umbrales. Las afirmaciones eran extraordinarias, y si fueran verdaderas, implicarían que la presidenta de México había estado negociando con narcotraficantes de una forma que violaría las leyes mexicanas y comprometería completamente la legitimidad de su gobierno. Pero el análisis de inteligencia habría concluido que las afirmaciones eran casi ciertamente falsas, diseñadas para generar dudas sobre la integridad de la presidenta, más que para revelar una corrupción real, porque los detalles específicos proporcionados en los mensajes no correspondían con cómo el gobierno mexicano realmente opera, y porque el timing de las revelaciones, inmediatamente después de la muerte del Mencho, sugería una motivación de venganza más que de denuncia genuina de corrupción. Pero la veracidad de las afirmaciones era casi irrelevante para la efectividad de la táctica, porque en la era de las redes sociales, donde la desinformación se propaga más rápido que las refutaciones, donde las teorías de conspiración encuentran audiencias dispuestas a creerlas, el simple acto de hacer afirmaciones explosivas genera daño político incluso si son eventualmente desacreditadas, y el CNJ aparentemente había calculado que atacar la credibilidad de la presidenta mediante una campaña de desinformación era una forma de debilitarla políticamente que complementaba la amenaza física que también estaban aparentemente contemplando. Y lo más sofisticado de la campaña, según el análisis de expertos en desinformación digital que habrían sido consultados por el gobierno, era cómo los mensajes estaban diseñados para explotar las divisiones políticas existentes en México, porque las afirmaciones de corrupción gubernamental resonaban con segmentos de la población que ya eran escépticos del gobierno, que veían la muerte del Mencho no como una victoria, sino como un síntoma del fracaso de la estrategia de seguridad, que estaban preparados a creer que todos los políticos están comprometidos con los cárteles de alguna forma, y esa audiencia predispuesta amplificaba los mensajes orgánicamente, sin necesidad de que el CNJ pagara por bots o trolls, creando un efecto de bola de nieve, donde la desinformación se propagaba mediante usuarios genuinos de redes que creían estar compartiendo una verdad importante. La respuesta de presidencia habría sido complicada por el cálculo político de que refutar las afirmaciones directamente les daría el oxígeno mediático que la campaña de desinformación necesitaba para expandirse más allá de los círculos de redes sociales donde había comenzado. Entonces, la decisión habría sido de no dignificar las acusaciones con una respuesta oficial,
mientras simultáneamente se trabajaba detrás de escenas con las plataformas de redes sociales para remover el contenido más flagrantemente falso y con los medios de comunicación establecidos para proporcionar el contexto que desacreditara la narrativa sin amplificarla. Pero esa estrategia de bajo perfil habría tenido un costo político porque permitía que la narrativa del CJNG circulara sin contestación directa durante horas críticas cuando estaba ganando tracción, y según fuentes cercanas a presidencia, habría generado un debate interno sobre si el silencio era realmente la estrategia óptima o si la presidenta debería hacer una declaración pública contundente, refutando las afirmaciones y explicando la realidad de cómo el operativo contra el Mencho fue decidido y ejecutado sin ningún contacto previo con el CJNG. Ese debate habría sido resuelto cuando el análisis de inteligencia reveló que la campaña de desinformación no era una operación independiente, sino que estaba coordinada con las amenazas físicas más directas de una forma que sugería una estrategia integrada donde el CJNG estaba atacando a la presidenta simultáneamente en múltiples frentes, físicamente mediante vigilancia y preparación para un posible ataque, políticamente mediante desinformación diseñada para debilitar su autoridad, y psicológicamente mediante la creación de una atmósfera de amenaza constante que forzaría a la presidenta a operar bajo el estrés de saber que una organización criminal con capacidad demostrada de violencia masiva la había marcado como objetivo. Y esa comprensión de que la amenaza era multidimensional habría llevado a la decisión de responder también en múltiples dimensiones, incrementando la seguridad física, mientras simultáneamente se lanzaban operativos contra la estructura de CJNG, diseñados para interrumpir su capacidad operativa, mientras también se implementaba una campaña de comunicación estratégica que, sin mencionar las amenazas directamente, reforzaba la narrativa de que el gobierno estaba en control y que la violencia post-Mencho era temporal más que permanente. Y entonces, en la tarde del martes 24 de febrero, apenas 2 días después de la muerte del Mencho, habría llegado la revelación que transformó la amenaza de una posibilidad preocupante a un peligro inmediato. Las fuentes de inteligencia habrían identificado que un empleado dentro del Estado Mayor Presidencial, la unidad de élite responsable de la protección directa de la presidente, había estado en contacto con individuos vinculados al CJNG, un contacto que podría haber sido inocente, pero que bajo las circunstancias de amenazas activas contra la presidenta, no podía ser tratado como coincidencia. El empleado, según fuentes que hablaron bajo estricta condición de anonimato porque la investigación permanece activa y clasificada, era un elemento de nivel medio dentro de la estructura del Estado Mayor, no parte del equipo de protección directa que acompaña físicamente a la presidenta, pero con acceso a información sobre la agenda y movimientos que sería valiosa para cualquiera planeando una operación contra ella. Y el patrón de comunicaciones habría sido identificado mediante la vigilancia de teléfonos de contactos conocidos del CJNG, que reveló que el empleado había estado recibiendo llamadas y mensajes de números que el análisis subsecuente vinculó con una red de individuos que operaban como intermediarios entre la estructura criminal del CJNG y personas en el mundo legítimo que proporcionaban servicios al cártel. Una investigación urgente habría sido lanzada inmediatamente para determinar la naturaleza exacta del contacto, si el empleado estaba conscientemente colaborando con el CJNG o si había sido manipulado sin saber qué información específicamente podría haber sido compartida, y crucialmente, si existían otros infiltrados dentro del Estado Mayor o en otras agencias de seguridad responsables de proteger a la presidenta que no habían sido identificados todavía. Lo que la investigación habría revelado, según fuentes, era un escenario que era simultáneamente mejor y peor que una infiltración consciente.
El empleado aparentemente había sido reclutado mediante una combinación de presión financiera, donde problemas de deudas personales lo habían hecho vulnerable a ofertas de dinero y amenazas veladas contra su familia, y había proporcionado información que creía era relativamente inocua sobre patrones generales de operación del Estado Mayor, sin comprender completamente cómo esa información podría ser usada por profesionales de inteligencia criminal para construir un perfil de vulnerabilidades en la seguridad presidencial. Era mejor que una infiltración consciente, porque sugería que el empleado no era ideológicamente comprometido con el CJNG y podría ser volteado para proporcionar información sobre qué exactamente había revelado y a quién. Pero era peor porque revelaba que el CJNG tenía la capacidad sofisticada de identificar individuos vulnerables dentro de estructuras de seguridad gubernamental y reclutarlos mediante métodos que no requerían lealtad sino solo necesidad financiera o miedo, lo cual significaba que podría haber otros empleados similarmente comprometidos que no habían sido identificados todavía. El empleado fue arrestado discretamente en la madrugada del martes, interrogado extensivamente durante horas, y habría proporcionado información que confirmaba los peores temores de los analistas de seguridad, que el CJNG había estado sistemáticamente tratando de reclutar fuentes dentro de múltiples agencias gubernamentales, incluyendo no solo el Estado Mayor Presidencial, sino también la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, un esfuerzo que sugería una campaña organizada de infiltración más que un reclutamiento oportunista de individuos específicos. Una campaña que habría estado en operación durante semanas antes de la muerte del Mencho y que aparentemente había sido intensificada dramáticamente después del operativo en Tapalpa. Lo que hacía la infiltración particularmente alarmante para los planificadores de seguridad no era solo que había ocurrido, sino que revelaba una brecha entre la percepción del gobierno sobre la seguridad de sus propias instituciones y la realidad de cuán profundamente los cárteles habían penetrado las estructuras estatales. Una brecha que, si existía en el contexto de la protección presidencial, probablemente existía también en otros contextos críticos de seguridad nacional, sugiriendo un problema sistémico más que un incidente aislado. Y esa comprensión habría generado la decisión de no solo remover al individuo comprometido, sino de implementar una revisión de seguridad completa de todo el personal con acceso a información sensible sobre la presidenta, una revisión que incluiría un análisis forense de las finanzas personales para identificar empleados con presiones financieras que los hacían vulnerables al reclutamiento, entrevistas extensivas con familia y asociados para detectar señales de compromiso, y polígrafo de empleados en las posiciones más sensibles, pese a las objeciones legales sobre el uso de polígrafo en contexto laboral. Pero mientras la revisión estaba siendo implementada con urgencia, la amenaza contra la presidenta permanecía activa, porque incluso si el infiltrado había sido identificado y removido, la información que había proporcionado ya estaba en manos del CJNG, y podría ser usada para planear una operación, y porque no había certeza de que era el único infiltrado, o si existían otros, todavía no detectados, que continuaban proporcionando inteligencia actualizada sobre los movimientos presidenciales. Y esa incertidumbre habría sido lo que llevó a la decisión más dramática de todas, que durante un período de varios días, mientras la amenaza estaba siendo evaluada completamente y mientras la infiltración estaba siendo investigada, la presidenta Sheinbaum reduciría significativamente sus apariciones públicas, particularmente en estados donde el CJNG tiene una presencia fuerte, y cuando las apariciones fueran absolutamente necesarias, los protocolos de seguridad serían incrementados a un nivel que no se había visto en México desde las crisis de seguridad más graves de la guerra contra el narcotráfico. La decisión habría sido políticamente costosa,
porque generó especulación mediática sobre por qué la presidenta estaba menos visible públicamente de lo normal en un momento tan crítico. Especulación que el gobierno no podía refutar sin revelar la razón real que era la amenaza del CJNG, pero fue considerada necesaria porque el análisis de riesgo concluyó que durante esta ventana específica de días, inmediatamente después de la muerte del Mencho, cuando el CJNG estaba demostrando capacidad de violencia coordinada y cuando la infiltración había sido confirmada, el riesgo de un ataque real era suficientemente alto que justificaba precauciones que normalmente serían consideradas excesivas. Pero la amenaza no se limitaba a la presidenta personalmente, según los reportes de inteligencia que habrían circulado en la tarde del martes. El análisis de comunicaciones interceptadas habría identificado referencias que sugerían que el CJNG estaba considerando expandir los objetivos potenciales para incluir no solo a la presidenta, sino también a miembros de su familia y su círculo cercano de asesores. Un cálculo aparentemente basado en la lógica de que atacar directamente a la presidenta sería extraordinariamente difícil dado el nivel de protección, pero que las personas cercanas a ella serían más vulnerables y que el daño a ellas generaría un impacto psicológico sobre la presidenta, que podría ser tan efectivo como una amenaza física directa. Esa expansión de objetivos potenciales habría generado un segundo nivel de respuesta de seguridad, porque requería proteger no solo a la presidenta, sino al círculo completo de personas cercanas a ella, un círculo que incluía familia directa que no vivía en la residencia oficial de Los Pinos, y entonces no tenía protección de seguridad permanente de nivel presidencial, asesores cercanos que viajaban independientemente de la presidenta y cuya seguridad era responsabilidad de ellos mismos más que del Estado Mayor Presidencial, y asociados políticos cuya relación con la presidenta los hacía potencialmente atractivos como objetivos simbólicos. Proteger a todas esas personas simultáneamente mientras se mantenía la apariencia de normalidad que no comunicaría públicamente que una amenaza masiva estaba activa era una tarea logística extraordinariamente compleja que habría requerido la coordinación entre múltiples agencias de seguridad, la asignación de recursos que excedía los presupuestos normales y la comunicación delicada con los individuos que estaban siendo protegidos sobre la naturaleza de la amenaza, sin generar el pánico que los paralizaría. Y según fuentes cercanas a algunas de las personas protegidas, la experiencia de vivir bajo la amenaza del CJNG mientras tratando de mantener funciones normales era psicológicamente agotadora. Saber que los movimientos están siendo monitoreados constantemente por protección de seguridad, pero potencialmente también por sicarios del CJNG que podrían estar preparando un ataque, vivir con restricciones sobre dónde pueden ir y cuándo pueden salir de casa, ver la amenaza no como abstracta, sino como una posibilidad real que podría materializarse en cualquier momento. La amenaza más específica y personal, según fuentes que afirman conocer el contenido de una comunicación interceptada que nunca ha sido confirmada oficialmente y que podría ser desinformación, habría venido en forma de un mensaje que identificaba por nombre a la hija de la presidenta Sheinbaum y sugería que ella sería un objetivo más fácil y que el daño a ella sería una forma de enseñar una lección a la presidenta. Sobre el costo de autorizar el operativo que mató al Mencho, un mensaje que, si es genuino, representaría el cruce de una línea final que separaría al CJNG de cualquier código operativo que los narcotraficantes mexicanos tradicionalmente habían seguido sobre mantener a la familia de funcionarios fuera del conflicto. El supuesto mensaje, según fuentes que insisten en un anonimato absoluto porque compartir esa información podría comprometer una investigación activa, habría sido identificado en una comunicación encriptada entre dos comandantes del CJNG, discutiendo alternativas, después de que un análisis operativo concluyó que la protección de la presidenta misma era demasiado fuerte para ser penetrada con los recursos disponibles,
y uno de los comandantes habría propuesto un objetivo secundario que genera el mismo impacto político. Una propuesta que el contexto subsecuente de la conversación habría hecho claro se refería a un familiar cercano de la presidenta. Y entonces, en la noche del martes 24 de febrero, apenas 48 horas después de la muerte del Mencho, cuando la violencia inicial había comenzado a disminuir ligeramente, pero cuando la tensión permanecía extremadamente alta, habría llegado lo que fuentes describen como un ultimátum. Un narcomensaje supuestamente del liderazgo colectivo emergente del CJNG, que habría sido transmitido mediante un canal de redes sociales que el cártel usa para comunicaciones públicas. Un mensaje que contenía una demanda específica, dirigida explícitamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, estableciendo condiciones que tendrían que ser cumplidas para que las amenazas cesaran. El supuesto ultimátum, según una transcripción que circuló entre los analistas de seguridad, pero que nunca fue confirmado oficialmente por el gobierno, habría demandado tres cosas específicas. Primero, que los operativos militares contra el liderazgo del CJNG cesaran inmediatamente y que las fuerzas federales se retiraran de los territorios que el cártel controla en Jalisco, Michoacán y otros estados. Segundo, que el gobierno liberara a miembros del CJNG que habían sido arrestados en operativos recientes, incluyendo específicamente a figuras de alto nivel cuya extradición a Estados Unidos estaba siendo procesada. Tercero, que el gobierno hiciera una declaración pública reconociendo que la muerte del Mencho fue un error y comprometiéndose a un nuevo enfoque de seguridad que respetaría el territorio y operaciones del CJNG, a cambio de que el cártel redujera la violencia contra civiles. Las demandas eran extraordinarias y completamente inaceptables para un gobierno democrático porque equivaldrían a una rendición explícita del Estado ante una organización criminal, porque violarían las obligaciones de México bajo tratados internacionales de combate al narcotráfico, porque serían políticamente imposibles de cumplir sin destruir completamente la credibilidad de la presidenta, y porque establecerían un precedente donde los cárteles podrían extorsionar concesiones del gobierno mediante amenazas contra funcionarios de alto nivel. Pero según el análisis de inteligencia sobre el ultimátum, las demandas no estaban diseñadas para ser aceptadas, sino para establecer una posición de negociación desde la cual el CJNG podría eventualmente aceptar concesiones menores como una victoria, o alternativamente, para crear una justificación para la escalada de violencia, argumentando que el gobierno había rechazado la oportunidad de paz, una narrativa que resonaría con segmentos de la población cansados de violencia, que podrían culpar al gobierno por no negociar más que culpar al CJNG por hacer demandas imposibles. Y esa interpretación del ultimátum, como una postura de negociación más que una demanda genuina, habría sido reforzada por el hecho de que el mensaje también contenía una amenaza implícita de lo que ocurriría si las demandas no eran cumplidas. Una referencia a consecuencias que el gobierno de Sheinbaum tendría que asumir la responsabilidad por generar mediante la negativa de dialogar un lenguaje que podría interpretarse como una amenaza de violencia adicional, incluyendo potencialmente la ejecución de las amenazas contra la presidenta o su círculo cercano. La respuesta del gobierno al ultimátum habría sido decidida en una reunión de gabinete de seguridad convocada urgentemente en Palacio Nacional, una reunión donde las opciones habrían sido debatidas intensamente entre asesores con perspectivas diferentes sobre cómo manejar una situación sin precedentes de un cártel presentando demandas directamente a la presidenta con amenazas implícitas de violencia si las demandas eran rechazadas. Según fuentes que afirman conocer el contenido de las deliberaciones que permanecen clasificadas, el debate habría incluido posiciones que iban desde consejeros que argumentaban que el ultimátum debería ser ignorado completamente porque responder de cualquier forma legitimaría la táctica de hacer demandas mediante amenazas,
hasta consejeros que argumentaban que algún tipo de respuesta era necesaria para señalar que el gobierno tomaba las amenazas en serio sin aparecer débil, hasta consejeros que sugerían que podría ser el momento de considerar un enfoque completamente diferente al combate contra el narcotráfico, que reconociera la realidad de que la guerra frontal no estaba funcionando y que alguna forma de acomodación con los cárteles podría ser pragmáticamente necesaria, incluso si era políticamente imposible de admitir públicamente. Esa última posición habría sido controversial, porque implicaría admitir que el Estado mexicano no puede derrotar militarmente a los cárteles, y que entonces necesita encontrar un modus vivendi que minimice la violencia incluso si significa tolerar un nivel de actividad criminal, una admisión que contradiría la narrativa de todos los gobiernos mexicanos durante décadas de que el combate al narcotráfico era una guerra que eventualmente sería ganada. Pero los proponentes de esa posición habrían argumentado que la negación de la realidad era más costosa que la admisión de los límites del poder estatal, que continuar una estrategia que claramente no estaba funcionando mientras se esperaban resultados diferentes, era la definición de insania, y que reconocer que alguna negociación con cárteles ocurre de todas formas informalmente sería más honesto y potencialmente más efectivo que pretender que el gobierno no tiene ningún contacto con las organizaciones criminales que controlan territorio donde millones de mexicanos viven. Pero esa posición habría sido rechazada por la mayoría de los consejeros, basándose en el argumento de que aceptar la legitimidad de las demandas del CJNG establecería un precedente imposible de sostener donde cada cártel podría amenazar violencia para obtener concesiones, y que una vez que el gobierno comenzara a negociar con un cártel, todos los otros exigirían el mismo trato, generando una fragmentación de la autoridad estatal que eventualmente haría la gobernabilidad imposible. La decisión final, según fuentes, habría sido de no responder al ultimátum directamente, pero de intensificar los operativos contra el CJNG como señal de que las amenazas no intimidarían al gobierno a cambiar su estrategia, mientras simultáneamente se reforzaba la seguridad presidencial al nivel máximo y se preparaba una respuesta de relaciones públicas que, sin mencionar el ultimátum específicamente, comunicaría el mensaje de que el gobierno permanecía comprometido al combate contra el crimen organizado, pese a las amenazas. A la medianoche del martes 24 de febrero de 2026, exactamente 48 horas después de la muerte del Mencho en Tapalpa, la situación permanecía sin resolver, de una forma que dejaba a los observadores inciertos sobre qué había realmente ocurrido detrás de escenas. La violencia del CJNG había disminuido ligeramente de los niveles inmediatos post-Mencho, pero no había cesado completamente. Los operativos gubernamentales contra la estructura del CJNG habían continuado, pero con una intensidad que algunos analistas consideraban insuficiente. La presidenta Sheinbaum había cancelado apariciones públicas programadas, pero sin explicación oficial que satisficiera la curiosidad mediática. Y, crucialmente, no había habido ningún incidente donde la amenaza contra la presidenta se materializara en un ataque real, lo cual podría interpretarse como evidencia de que las amenazas habían sido mayormente postura psicológica, o como evidencia de que las medidas de seguridad habían sido efectivas en prevenir ataques que el CJNG había planeado seriamente, o como evidencia de que algún tipo de entendimiento tácito había sido alcanzado que permitió a ambos lados retroceder de una confrontación directa sin admitir públicamente que estaban retrocediendo. Lo que quedó claro de estos días intensos de amenazas supuestas y respuestas gubernamentales no totalmente confirmadas es que México en 2026 enfrenta una realidad que muchos prefieren no articular públicamente: que los cárteles mexicanos, particularmente organizaciones de la escala del CJNG,
Han evolucionado más allá de bandas criminales que el Estado puede derrotar mediante la fuerza y han entrado a la categoría de actores no estatales con poder suficiente para desafiar la autoridad gubernamental de formas que requieren no solo una respuesta de seguridad, sino también un reconocimiento político de que la soberanía del Estado sobre el territorio nacional es contestada y fragmentada. Las amenazas supuestas contra la presidenta Sheinbaum, si son genuinas, representarían no solo un peligro personal para ella, sino también un síntoma de que la relación entre el Estado y los cárteles en México ha entrado a una fase nueva y potencialmente más peligrosa, donde los códigos que previamente limitaban la violencia están erosionándose, donde los cárteles están dispuestos a cruzar líneas que antes respetaban, donde el cálculo sobre el costo de la confrontación directa con el gobierno está cambiando de formas que podrían hacer México significativamente más violento en los meses venideros. Y eso plantea una pregunta que ningún gobierno mexicano ha respondido satisfactoriamente. Si la estrategia de confrontación militar no está reduciendo la violencia después de 19 años de guerra contra el narcotráfico, si los cárteles son más fuertes ahora que cuando la guerra comenzó en 2006, si las amenazas contra la Presidenta de la República son ahora consideradas una táctica legítima por las organizaciones criminales, ¿en qué punto México reconocerá que la estrategia fundamental necesita cambiar? El Mencho está muerto. El CJNG permanece. Y la lección que su muerte enseña es precisamente la que México necesita aprender, pero que los políticos prefieren ignorar. Que no puedes dispararte, saliendo de un problema estructural que requiere una transformación social y económica fundamental. Las amenazas supuestas contra Sheinbaum están desarrollándose en este momento. La violencia continúa. Las decisiones que se tomen en las próximas horas y días determinarán no solo su seguridad personal, sino el futuro de un país que merece vivir sin violencia endémica. Esa es la realidad del México de hoy. Martes 24 de febrero de 2026. 2 días después de la muerte del narcotraficante más poderoso del país. Y con una presidenta que enfrenta amenazas que ningún líder mexicano moderno había enfrentado antes. La historia está siendo escrita en este momento, y nadie sabe cómo terminará.